Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre Electra de Sófocles. Bien, eh, hay varias cosas que mencionar más allá de lo que ya estuvimos hablando en las clases teóricas sobre tragedia griega, más que nada como para poder tratar de aplicar esos conceptos a la obra en particular que estamos leyendo. Bien, en principio, eh, una de las características de la tragedia griega clásica es eh, la de las unidades, ¿sí? Las que en la teoría van a ver como unidades aristotélicas porque las plantea Aristóteles en la poética, ¿sí? Es decir, que la tragedia clásica tiene una unidad espacial, es decir, que ocurre toda en un mismo lugar, una unidad temporal, es decir, que ocurre todo en un mismo día, y una unidad actancial o unidad de acción, es decir, que se ocupa de un único conflicto, del planteo, desarrollo y resolución de ese único conflicto, es de lo que se va a ocupar toda la tragedia. Ahora bien, las tragedias clásicas estaban basadas en mitos, y los mitos podían ser relatos muy extensos, eh, podían ser relatos que se iban conectando unos con otros hasta formar historias muy muy largas. Por lo tanto, el autor de la tragedia tenía que saber elegir muy bien, y en parte de eso se trataba su maestría, cuál era el momento y el lugar que le iba a poder permitir captar toda la potencia dramática de esa historia. Porque acordémonos que todo iba a tener que pasar en un mismo lugar y en un mismo día. Lo del lugar generalmente se resolvía siempre igual. Como los protagonistas de las tragedias pertenecían siempre a la clase gobernante, eran reyes, héroes, dioses, etc. Entonces en general la tragedia ocurría en el frente del palacio, como si fuera el lugar que conjugaba el espacio de lo público y lo privado. Dentro del palacio era la casa de los gobernantes, pero esa entrada era el punto de contacto con el resto del pueblo, que en general aparecía representado a través del coro, ¿sí? Entonces ese punto de contacto entre el adentro y el afuera era lo que le brindaba mayor juego como para plantear diferentes situaciones dramáticas. Lo que quedaba por resolver era la cuestión de el tiempo, de qué manera, cuál era el día exacto que permitía de alguna forma concentrar toda la atención dramática de la historia. Muy bien, eh, sea como sea, ningún día tiene la historia completa que se desarrollan los mitos. Lo que pasa es que, como los mitos eran muy conocidos, los autores de tragedia griega no se preocupaban demasiado por eso, porque sabían que el público conocía el mito, sabía de dónde venía la historia y a dónde iba a ir a parar, ¿sí? Entonces, podían perfectamente elegir un momento y contar solamente ese momento sin miedo a que el público se quedara desconectado de lo que podríamos decir la progresión de la historia, ¿sí? Muy bien. Eh, También hay que tener en cuenta que estos mitos circulaban en forma oral y que por lo tanto habría muchísimas versiones de ellos. Es decir, que aunque pudiera haber cierto consenso general acerca de lo que pasaba más o menos, siempre podemos encontrar algunas diferencias.
Así que ahí tenía un poquito de libertad, digamos, el autor acerca de qué versión del mito era la que mejor le convenía. Bueno, de todo esto nosotros tenemos que reponer bastante, porque nosotros no somos griegos del siglo V antes de Cristo, y es muy posible que la mayoría de ustedes no conozca el mito en el que se basa Electra y no se entienda de dónde viene la situación. Está bien que el autor utiliza en algún momento el recurso del raconto, como si fuera un flashback, un personaje le cuenta a otro cosas que el otro personaje ya sabe, pero bueno, las cuenta como para refrescarle la memoria al público, de qué fue lo que pasó, ¿sí? Pero igual no está de más eh, repasarlo un poquito. Bien, Electra se enmarca en los mitos de la casa de Atreo. Por eso van a ver que a veces utilizan la palabra Atrida o Átrida, que quiere decir descendiente de Atreo, ¿sí? Que es una casa muy conflictiva. Cuando digo casa, digo como dinastía, ¿sí? Así en ese sentido utilizo la palabra. Un linaje muy conflictivo, donde los mismos familiares lucharon entre sí por la ambición y por el poder y se mataron entre ellos. Eh, pero de todo ese linaje, entonces Electra se concentra puntualmente en un día. Digamos que lo que nosotros necesitaríamos saber para entender ese día y para entender esta tragedia en particular son un par de cosas. A ver, primero, Agamenón, que no va a aparecer nunca, es el padre de Electra y de Orestes, ¿no? Y bueno, y de Ismene también, que no tiene mucha participación, pero está ahí. Y de Ifigenia, que para esta altura ya está muerta. Bien, Agamenón es el principal de los reyes de los que formaron parte de la coalición griega en la guerra de Troya. ¿Sí? Es el hermano de Menelao, que es el marido de Helena de Troya. ¿Está bien? Entonces, el mito dice, no sé si se acuerdan, que Paris, el príncipe troyano, se llevó a Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, se la llevó para Troya, y ahí entonces, como todos los griegos habían jurado defender las bodas entre Helena y Menelao, organizaron sus ejércitos y partieron hacia la guerra de Troya que duró 10 años. Bien, el que organizó todo esto, el que hizo que todos esos reyes de los distintos pequeños reinos griegos cumplieran con su juramento fue Agamenón. Y era además el más poderoso de todos esos reyes en el sentido de que era el que conducía el mayor ejército y el que gobernaba sobre la ciudad más grande, que es la ciudad de Micena. Bien, es justamente allí donde Agamenón reúne a todo el ejército griego para partir hacia la guerra de Troya. Ocurre que cuando todo el ejército está reunido en el reino de Agamenón, sobreviene una calma, lo que en navegación se llama a veces una calma chicha, una ausencia completa de viento, y los barcos eran barcos de vela, es decir, que si no había viento los barcos no se movían. Por lo tanto, hasta que no se levantara viento, todos esos ejércitos de distintos reinos que estaban todos reunidos en la ciudad de Micena no se podían mover de ahí. Obviamente Agamenón los estaba hospedando y alimentando, pero le estaban comiendo el reino entero a toda esa gente, ¿no es cierto? Y el viento no se levantaba y los barcos no se movían, y entonces Agamenón mandó a consultar un oráculo a ver qué pasaba. El oráculo le dice que, que para que los dioses sean favorables a los griegos en esta guerra,
Agamenón tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. Y Agamenón la sacrifica, ¿sí? Mata a su hijita Ifigenia y ahí sí el viento sopla como una señal favorable a que los griegos iban a vencer en la guerra de Troya. Todo el mundo se sube a los barcos y parten hacia la guerra, ¿sí? Ok. Eh, la que se queda en el palacio es la esposa de Agamenón, que sí aparece acá, es Clitemnestra, que medio que se entera ahí que Agamenón se había ido, pero que antes de irse había matado a su hija, Ifigenia, la hija de los dos. Así que obviamente se enoja mucho. Eh, igual, medio que a Agamenón no le importaba esto porque lo habían ordenado los dioses. No es solamente que no le importaba a Agamenón, es que medio que no le importaba a ningún griego. Si ustedes se fijan, hay un agón en el que Clitemnestra discute con Electra y Electra reivindica totalmente el accionar de su padre. No lo encuentra censurable, no lo encuentra cuestionable, le parece normal que si los dioses dijeron que había que sacrificar a Ifigenia, Agamenón la hubiera sacrificado. Bien, bueno, guerra de Troya, 10 años, Agamenón vuelve, obviamente cubierto de gloria, ¿no? Porque ganó la guerra, él era el rey más poderoso de ese ejército, de un ejército que venció en la guerra probablemente más importante de toda la antigüedad, eh, lleno de riqueza, con una esclava que se llamaba Casandra que había traído desde Troya, y, y llega ahí todo soberbio por su triunfo. Y Clitemnestra, en su ausencia, así como Agamenón en su ausencia se había conseguido una esclava troyana para pasar las noches frías, digamos, por usar un eufemismo, parece que Clitemnestra también se había encontrado con quien pasar las noches frías y ya estaba medio en pareja, pero así en secreto, con Egisto, que también aparece acá, ¿sí? Y tiene planeado matar a Agamenón, tienen planeado matar a Agamenón y quedarse con el trono. Bien, acá hay una aclaración que es pertinente. Eh, esto no es que el que mataba al rey se convertía en rey automáticamente, ni que Egisto llegó a ser rey porque era el amante de Clitemnestra, sino porque Egisto era en realidad un primo de Agamenón. Egisto también pertenece a la casa de Atreo, ¿sí? Y estaba en la línea sucesoria del trono. Por eso cuando matan a Agamenón, Egisto se convierte en rey, ¿sí? Y Clitemnestra sigue siendo rey. Muy bien. Ahora, si Egisto era un primo de Agamenón, en realidad no es el primero en la línea sucesoria, porque Agamenón tenía un hijo, que es Orestes. Exactamente. Orestes es entonces un obstáculo para que Egisto llegue al trono. Por eso su hermana Electra, creyendo con buenas chances que iban a matar a Orestes, es que lo pone en manos de un tutor y lo envía a otro país donde esté a salvo, porque de esa manera le estaría salvando la vida. Muy probablemente, si Orestes hubiera permanecido en la ciudad, lo hubieran matado para que la sucesión del trono fuera más clara, ¿sí? Para que no hubiera dos bandos acerca de quién tenía que heredarlo. Muy bien. Por eso cuando empieza la obra, Orestes no está, y hace muchos años que no está en la ciudad, y Electra ansía su regreso para que cumpla con esa venganza que está
postergada durante tantos años. Ella está esperando que Orestes vuelva a reclamar lo que le corresponde, el trono, y que para reclamar el trono lleve a cabo su venganza, que sería matar a Egisto y a Clitemnestra, que conspiró con Egisto para matar a Agamenón. Creo que a grandes rasgos lo más importante como para entender el arranque de la obra sería eso. Esto es, digamos, la historia previa que se resume en algún momento un poco rapidito, pero que estaría bueno que ustedes tengan claro como para que puedan entender desde el punto de partida, ¿sí? Bien, esto lo sabemos en buena medida porque otros autores escribieron sobre los mismos mitos. Por ejemplo, eh, el trágico clásico griego anterior a Sófocles, que es Esquilo, ¿sí? Esquilo escribió también sobre este mito una trilogía que era aparentemente la forma en la que las tragedias se presentaban habitualmente, en grupitos de tres. De hecho, la Orestíada, que es como se llama normalmente esa trilogía, es la única trilogía completa conservada hasta la actualidad de las que produjeron los autores griegos clásicos. Y consta de tres partes, que son Agamenón, justamente, que es en la que Esquilo nos cuenta la llegada de Agamenón, y como en la obra de Esquilo la que mata a Agamenón es directamente Clitemnestra. Ven, acá tenemos una diferencia, ¿sí? Creo que de hecho en la obra de Esquilo Egisto me parece que ni participa de esa parte. Hay una escena muy famosa en la obra de Esquilo, que es que Clitemnestra despliega frente al palacio una alfombra púrpura para recibir a Agamenón, cuando el púrpura era para los griegos el color reservado a los dioses, principalmente a Zeus, ¿sí? Entonces eso era como ponerle un honor que estaba por encima de la medida de los humanos, que directamente emparentaba a Agamenón con los dioses por este triunfo que había tenido en la guerra de Troya. En realidad, por la mentalidad griega y su religión, Agamenón de ninguna manera tendría que haber aceptado ese honor, ese tributo de pisar una alfombra púrpura, ¿no es cierto? Pero Agamenón dijo, sí, me gané la guerra más importante de la antigüedad. Él no sabía que estaba en la antigüedad, pero bueno, medio que lo sospechaba. Y, y sí, pisó la alfombra y entró. Y entra él, y entra la esclava Casandra, y atrás entra Clitemnestra con todo el séquito. Y queda un momentito así el escenario vacío. Y al rato sale Clitemnestra con un cuchillo ensangrentado y dice, mis manos tengo el cuchillo con el que los he matado a ambos. Y ahí dice Aristóteles que la escena era tan fuerte que no querían que fueran mujeres embarazadas al teatro porque podían abortar de la impresión que les causaba, ¿no es cierto? Aristóteles decía muchas mentiras, porque en realidad las mujeres no iban al teatro en la Grecia clásica. Pero era como para que te des una idea de lo impresionante que era la escena. Bueno, como ven, hay bastantes diferencias. Acá dice que lo mataron con un hacha, en el otro con un cuchillo, a veces dice que lo mató Egisto, a veces dice que lo mató Clitemnestra. Eso es común en los mitos. Bien, las otras dos partes de la trilogía de Esquilo, que son las Coéforas y las Euménides, tratan de la venganza de Orestes, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos en Electra, digamos. Pero también en el final de las Coéforas, que es la segunda parte, después de que Orestes mata a Clitemnestra, se ve perseguido
por las furias, que son las divinidades que según los griegos se ocupan de vengar los crímenes contra la propia familia. Y como Orestes había matado a su madre, entonces se ve perseguido por las furias que lo enloquecen. Eso en la obra de Sófocles ya no lo tenemos, ¿no? Y después hay una tercera parte que es algo así como una especie de juicio a Orestes que le hacen los dioses, como para ver si su accionar estuvo correcto o no, si está acorde a lo que indica la religión o no. Porque él tenía la responsabilidad de vengar la muerte de su padre, ¿sí? Pero al mismo tiempo, para vengar la muerte de su padre, lo que tiene que hacer es matar a su madre. Entonces incurre en una acción impiadosa, que es un crimen contra su propia sangre, pero para cumplir a su vez con el mandato de los dioses, que sería el de cobrar venganza por la muerte de su padre. Bueno, todo esto en la obra de Sófocles no está, pero como después vamos a leer El Reñidero, se los anticipo porque hay algunas alusiones en la otra obra, ¿sí? Bien, creo que lo esencial como para que la obra se entienda es esto que les estoy diciendo. En tal caso, ustedes déjenme acá en los comentarios o en el Classroom cualquier problema que tengan, cualquier pregunta, cosa que les parezca que el texto no les resulta del todo claro, ¿sí? Y yo les hago otro videito y les explico las otras cosas que puede ser que no haya tenido en cuenta en este primer video, ¿sí? Listo chicos, hacemos así. Cuídense, nos vemos.